de hoy 22 de septiembre del 2024. ¿Se acuerdan el tema de qué fue el tema el domingo pasado? No. Nadie se acuerda. Sí, algo del chip, algo de... Cambiando el chip de nuestra mente, ¿no? Así se llamó el tema. Y acuérdense que vimos el capítulo que decía, que el versículo, que la palabra de Dios es poderosa, como una espada de dos filos, que penetra el pensamiento, que discierne. ¿Cómo? De 3 filos. De dos, porque nada más tiene dos lados la espada, solo tiene dos. Y a los dos lados tiene filo. Entonces, cuando entra en el oído, dice que se va al cerebro, y el cerebro manda información al espíritu, al alma, a las circulaciones, a todos los miembros del cuerpo, de tal forma que la palabra hace una restauración total de nuestras vidas, el poder de la palabra de Dios. Miren, el tema de hoy domingo se llama la palabra de Dios poniendo orden. Así se llama, la palabra de Dios poniendo orden. Hermano Mateo, ponga atención porque le vamos a preguntar. ¿Sale? Aquí usted ponga atención nada más. Vamos a ver, y les envié ahí en el grupo el Génesis. ¿Se acuerdan cómo estaba el Génesis? En el Génesis, ¿cómo estaba la tierra? Miren, dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. La tierra era un caos. ¿Qué entienden ustedes por caos? Un desastre total, no se veía ni pies ni cabeza, no se entendía nada porque era todo un desorden. No, cuando hay, de repente vamos a una casa que está en la casa hecho un desorden. Y lo primero que decimos cuando salimos es, ay, qué desordenada está esta casa, todo revuelto, no hay orden. O cuando vemos una familia, ¿no? que no está, una familia no tiene orden, decimos, ahí en esa familia no hay orden. O en el trabajo no hay orden, en la oficina, en la gente que trabaja, no hay quien ponga orden aquí. O en la escuela, ¿no? Los niños corren, brincan, hacen lo que quieren y llega alguien y dice, aquí en este salón no hay orden. Pues así estaba la tierra, hecha un caos, un desorden, no había nada ordenado. Y llega Dios, dice Génesis, y empieza a poner orden en el caos en el que se encontraba la tierra. Y miren, dice el siguiente versículo. Y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. Dijo Dios, estaba todo oscuro, había tinieblas, dice, en toda la faz de la tierra había tinieblas, había un desorden. Pero llega Dios, el creador de todas las cosas, y dijo, que exista la luz. Y la luz, ¡fum!, existió. Miren, lo otro que dice. Dice, y dijo Dios que exista el firmamento en medio de las aguas y que las separe. Y dijo Dios que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y así sucedió. La tierra estaba llena de agua y Dios empezó a separar el agua, a ponerla toda el agua en un solo lugar para que hubiera tierra seca. ¿Qué era
que dejó allá juntas todas, ¿cómo le llamó? Mar. Y a lo seco le llamó tierra. Pero de todo el caos en que estaba la tierra, Dios empezó a ordenar y quedó así como lo vemos ahorita. El mar está allá, la tierra seca está allá, el río está allá, el cielo está allá, y todo lo que vemos ahora es porque Dios lo ordenó, puso orden en todo el desorden que había. Él puso orden. ¿Y cómo fue que fue poniendo orden? ¿Cómo? ¿Con qué? A ver, según lo que leímos. Y dijo Dios, hágase la luz, y fue la luz. Y dijo Dios que se separen las aguas, y las aguas se separaron. ¿Cómo fue ordenando Dios todo el desorden? Díganme. Mandando. Sí, pero fue mandando. Dio una orden, pero ¿a qué cómo? O sea, díganme, díganme cómo, es otra palabra pequeña. A una voz. ¿Ah? Ordenó. Ordenó, sí, él dio la orden. A una voz. A una voz. ¿Y cómo, qué otra palabra le podemos poner a esa palabra de la voz? A su voz obedeció todo. Y dijo, hágase la luz, y fue la luz. Y dijo, que se junten todas las aguas, y se juntaron todas las aguas. Y que quede tierra seca, y quedó la tierra seca. Pero fue su palabra. A través de su palabra fue ordenando todo. A través de su palabra, con su voz, con su palabra, puso orden en todo el caos en que se encontraba la tierra. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos dicho, mi vida está un desorden, no sé ni dónde empezar, no sé qué hacer, no sé cómo? Lo hemos dicho, yo lo he dicho. Mi vida está hecha un desorden. O a veces ocupamos una palabra así, que nos referimos, ¿no? A que está un desastre en nuestra vida. Y entonces, ¿a quién ocupamos ahí para que llegue a ordenar nuestra vida? A Dios, la palabra de Dios, que así como ordenó la tierra, que puso todo, que a su voz se fue tomando orden en toda la tierra, así pone orden Dios cuando nuestra vida está hecha un caos, un desorden. Porque todo el mundo pasamos por eso, hermanos. No es que, que usted no, porque usted está más cerquita de Dios. No, todos pasamos esa etapa de que decimos, está un desorden en mi vida y no sé qué hacer y no sé dónde empezar a poner orden. Así como estuvo la tierra desordenada, así en algún momento está nuestra vida en desorden. Y así como Dios entró al universo a ordenar todo, así entra nuestra vida a poner orden en nuestra vida, a ordenar todo. Si usted no sabe cómo ordenar esta situación que no la tiene en su control, deje que entre la palabra de Dios y vaya poniendo orden en su vida. Miren qué dice, qué dijo Juan. En el principio creó Dios, está en Génesis. Fíjense cómo es Dios a través de su palabra. Eso está en Génesis. Pero miren lo que dice Juan muchos años después. Pero muchos años, generaciones después de eso. Miren lo que dijo Juan. Dice, en el principio ya existía el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios.
desde el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron ordenadas, fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Dice Juan, de Génesis leímos el desorden en que estaba la tierra, ¿no? Y cómo Dios llega y a su palabra fue ordenando todo, hasta como lo vemos hoy en día, todo está en orden. Si hay algo, si usted dice, hubo una anécdota, que cierto hombre que no creía en Dios salió a buscar un defecto en la naturaleza, un defecto donde Dios se pudo equivocar, y salió en búsqueda de esa equivocación de Dios al crear la naturaleza. Y empezó a ver y vio un plantío de sandía, matas de sandía sembradas allí en la tierra. Ya conocen la mata de sandía, que está en la tierra así, y unas enormes sandías grandes. Y él se quedó sorprendido, como unas matas, unas guías sostienen a una fruta tan grande. Y luego se va caminando y encuentra un gran árbol de chicozapote. Ya ven que los árboles de chicozapote crecen enormes, así gruesos, ¿no? Y los chicozapotes chiquitos. Y el árbol grandote. Entonces dice que aquí se equivocó Dios. No, yo dije que se iba a equivocar. Como una guía tan simple, tan frágil, puede sostener a una sandía tan enorme. ¿Y cómo es posible que un gran árbol de chicozapote enorme solo dé unas frutas pequeñas? Y ahí estaba, ¿no? Diciéndole a Dios, aquí te equivocaste. Cuando siente, dice que en su cabeza le cae un chicozapote. Imagínese. Ajá, le cayó un chicozapote en la cabeza. Imagínese si le hubiera caído una sandía. Ahí recapacitó. ¿Y qué dijo? No, pues mejor no digo nada. Porque todo lo que hizo Dios lo hizo perfecto. Todo. ¿No? Y entonces dice Juan, desde el principio era el verbo, dice. Desde el inicio, desde que Dios, el que ordenó todo, ahí estaba el verbo. Ahí estaba ya el verbo. Desde Génesis estaba el verbo. Cuando ordenó Dios el universo, ahí estaba el verbo, ya con Dios. Y dice que con Dios estaba el verbo. Y dice, y el verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. ¿Quién era? ¿De quién hablaba? Jesús. De Jesús. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su luz. Dijo Juan que vivió, que anduvo cerquita de Jesús. Juan lo vio y por eso escribió de esa manera. Pero si aquel verbo que estaba con Dios, cuando Dios empezó a ordenar el firmamento, la tierra y todo lo que hizo, ahora ese verbo se había hecho carne, ¿para qué? Díganme, ¿para qué ese verbo se hizo carne? Para comer. Los crucificaron por los pecados. Para llegar a ordenar en ese tiempo el caos en el que se
se encontraban los seres humanos. En este tiempo ya no era la naturaleza que estaba desordenada, porque ya Dios había ordenado el universo y ya estaba todo en orden. Pero ahora lo que estaba en desorden éramos los seres humanos. Nosotros éramos los que estábamos en desorden. Y por eso, aquel verbo que estaba con Dios al ordenar la naturaleza, se hizo carne para poner orden en los seres humanos. ¿Me van entendiendo? Amén. ¿Me van entendiendo? ¿Ven cómo es la palabra de Dios que el domingo pasado dijimos que era poderosa? Y cuando nosotros la empezamos a entender, cuando el Espíritu Santo de Dios nos ayuda a poder entender, se los voy a volver a repetir. Aquel verbo que estaba con Dios ordenando la tierra, quedó en orden la tierra. Y ese verbo se hizo carne, pero ahora para ordenar, para poner orden en los seres humanos. Por eso ese verbo se hizo carne y se llamó Jesús. Y ahora, a través de Jesús, podemos ser salvos. Entra Jesús y va poniendo orden en nuestra vida. Bueno, pero Jesús, hermana Ada, pero Jesús ya no está. Ni siquiera lo vi. Ni siquiera lo conocí. Juan sí lo vio y vivió con él 3 años y lo conoció. Pero yo, hermana, yo ya no lo vi, no lo conozco. Pero ¿qué nos dejó? ¿Qué nos dejó Jesús a nosotros? Después de que Él se fue, ¿qué nos dejó? Su espíritu. Su espíritu. Y su espíritu fue quien usó a las personas para dejar escrita la palabra de Dios. ¿Cómo dijimos, con qué dijimos que puso Dios orden a la naturaleza? Con su palabra. Ahora, Jesús llega, el verbo llega y se hace carne y es Jesús, pero ahora en nuestra generación el Jesús ya no está, pero está su palabra. Regreso atrás en la clase del domingo pasado. Y si vimos que la palabra tiene el poder para entrar a nuestros oídos, subir a nuestro cerebro, a nuestro corazón, a nuestro tuétano, a nuestra sangre y hace un cambio, transforma, cambia, hace nuevas todas las cosas. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer entonces? Si nuestra vida está hecha en un desorden, si en nuestra vida hay un caos, si hay una parte de nuestra vida que está hecha un desorden y no sabemos cómo arreglarlo, ¿qué debemos de hacer? Estudiar su palabra. Amén. Estudiar la palabra de Dios, hermanas y hermanos. Al estudiar su palabra, la palabra de Dios, que es la Biblia, dijimos el domingo pasado, va entrando por nuestros oídos y como tiene poder y es eficaz, va cambiando y va poniendo orden en nuestra vida. Así como ordenó la naturaleza, ahora está ordenando nuestras vidas. Amén. Amén. Miren, le hemos dado tan poquito valor a la Biblia, pero tan poquito valor a la palabra de Dios, que ni siquiera compramos una Biblia. No la compramos. Y si no la compramos, tampoco la leemos. Le hemos dado tan poquito valor a la palabra de Dios, no le damos importancia, porque no sabíamos, pero ahora ya sabemos.
Ya sabemos que la palabra de Dios es la que Dios ocupa para ordenar, para poner orden. Fíjense, dicen, si ustedes investigan ahorita a través de la tecnología, hace muchos años en Estados Unidos, en las escuelas, en las universidades, se leía la Biblia. Daban un tiempo para que tanto los maestros y los alumnos estudiaran la Biblia. Y dicen que a raíz de eso, Estados Unidos se volvió una gran nación, poderosa económicamente, poderosa militarmente y poderosa en todo. Estados Unidos antes, cuando leían la Biblia en las escuelas, era una gran nación fuerte que nadie podía contra ella. Fue pasando el tiempo y los políticos, los que hacen las leyes, empezaron a decir, no, ya no, vamos a quitar la Biblia de las escuelas y que ya no se lea la Biblia en las escuelas, que ya no se lea la Biblia. Y hicieron leyes para que en las escuelas ya no se leyera la Biblia. Y así pasa ahora. Ya no se lee la Biblia en Estados Unidos en las escuelas. En ninguna escuela está prohibido leer la Biblia en las escuelas. Cuando anteriormente se le daba prioridad en Estados Unidos para que la Biblia se leyera en las escuelas. ¿Y saben qué pasó? Cuando Estados Unidos saca la Biblia de las escuelas, empieza el enemigo a entrar. Y ustedes son testigos de cuántas balaceras han habido en las escuelas en Estados Unidos. Ustedes lo han visto, ¿no? En las noticias. Seguido, no que un alumno echó bala y mató a maestros y mató a alumnos. ¿En serio? ¿En serio? ¿En las noticias lo pasan? No. Lo pasan en las noticias. Y entonces, ¿qué sucede cuando nosotros sacamos la Biblia de nuestra vida, la sacamos de nuestra casa y no la leemos? ¿Qué pasa? Nuestra vida se vuelve un caos, un desorden, que cuando nos venimos a dar cuenta, Señor, ¿y ahora qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Por qué llegué hasta este punto? No sé qué hacer. ¿Qué le diríamos nosotros a esta persona? ¿Qué le diríamos cuando una persona se expresa así? En nuestro trabajo o con nuestras amistades, cuando alguien te dice, mi vida está hecha un caos. Busca a Dios. No, hermana. Lee la Biblia. Lee la palabra de Dios. Léela. Aunque no llegues a una iglesia, aunque no te congregues, pero lee la Biblia. Claro que es importante congregarte y llegar a la iglesia, pero hay gente que no lo quiere hacer. Lee la palabra de Dios. Tenemos ejemplos de cuando se saca la Biblia de la casa, de la familia o del país. Eso se vuelve un caos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios pone orden. Así como ordenó la naturaleza que está hecha un caos y la ordenó, así pone orden en nuestra vida. Pero sí la tengo, pero ahí está guardada. No pasa nada. O si la tengo en el celular, pero ahí está como una aplicación más del celular, pero no la veo, no la leo. O a veces está el Facebook, el TikTok y la Biblia, pero pasamos más tiempo en esos dos que en esta. ¿No? Y créanme, inconscientemente nosotros mismos estamos permitiendo que el desorden llegue a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra casa, al trabajo y también al país. ¿Por qué?
porque no tomamos en cuenta la Biblia. Yo le digo a mis hijos, y aquí está uno de testigo, antes de leer cualquier libro, lean primero la Biblia. Primero lean la Biblia. Porque la Biblia es poderosa, es eficaz, es una espada de doble filo que va poniendo orden en tu vida, en tu casa. Amén. Amén. Créanme que cuando yo les digo, que yo le digo al hermano Margarito, hoy estoy dando la clase de hoy. Para el martes, Dios ya mandó la palabra para el próximo domingo. Y cuando yo empiezo no a leerlo, sino a acordarme, porque Dios te va poniendo la palabra, y le digo, cuánta razón tiene Dios en su palabra. Pero nosotros no lo entendemos, hermanas, hermanos. Tan simple y tan sencillo leer la Biblia. La tenemos. Ni siquiera tenemos que pagar. Solo leerla. Y esa palabra poderosa va a ir ordenando nuestra vida. Nuestra vida primero y después la familia y la casa y después todo lo que nos rodea. Leamos la palabra de Dios. La leamos. ¿A qué hora? A la hora que quiera, pero léala. Porque es la palabra de Dios que va poniendo orden en la vida de todo ser humano. Dios con su palabra ordenó la naturaleza, pero Jesús vino a ordenar al ser humano que estaba en desorden y es en un caos. Jesús tuvo que hacerse hombre para venir a ordenar al ser humano. Porque la naturaleza ya Dios se la había ordenado. Pero ahora el hombre estaba, dice, desenfrenado, estaba en un desorden total, el hombre impío, corrupto, haciendo cosas malas. Y tuvo Jesús, el verbo, que hacerse carne para poner orden en el ser humano. Y ahora ya no está Jesús, pero está su palabra. Y su palabra tiene poder para ordenar nuestra vida. ¿Qué debemos de hacer entonces? Leer la palabra de Dios. Quiero leerla físicamente. Cómprese una Biblia. Cómpresela. Y cada vez que vengamos a la reunión, tráigala. Si no físicamente, tráigala en el celular. ¿Por qué creen que Apocalipsis dice que la palabra de Dios, cuando estemos en los tiempos finales, más adelante, la palabra de Dios la van a desaparecer, la van a quitar? ¿Por qué creen que va a pasar eso, hermanas y hermanos? Porque el enemigo anda fuerte. Porque el enemigo sabe que la palabra de Dios tiene poder y al quitarla, ¿qué creen que va a pasar? Va a ser todo un desorden. Exactamente. Eso va a pasar. Cuando la palabra de Dios ya no la podamos tener, el mundo se vuelve un caos. Por eso, ahora que tenemos la palabra de Dios, la vamos a memorizar, porque va a llegar el tiempo que ni en el celular la vamos a poder tener, pero ya la vamos a tener aquí. ¿Ya vieron la película del último libro? No. Se la recomiendo. Vean la película del último libro y se refiere a la Biblia. Y esa película la hizo mi artista favorito, que me encanta. ¿Quién es? Denzel Washington. ¿Quién es él? Ahí lo vas a ver en la película. Vean esa película y se refiere cuando la Biblia ya no está y es único. ¿Cómo se llama? El último libro. Ahí se los voy a mandar. Así se llama la película. Pero dice que llega el tiempo en que la única Biblia que existía en el mundo se la quita Satanás. Se la quita. Pero él ya la tenía memorizada, toda la Biblia. Toda la Biblia se la tenía memorizada. Y fue
a escribirla, a que la escribieran otra vez porque ella la tenía aquí en la mente. Y la escribieron desde Génesis otra vez hasta el Apocalipsis porque este hombre se la sabía toda la Biblia. Por eso le digo, el enemigo sabe qué es la palabra de Dios, qué poder tiene la palabra de Dios. Y cuando ya el hombre insensato, ¿cómo se le llama este? El anticristo, va a desaparecer la Biblia, porque sabe Satanás que quitando la Biblia al ser humano, el mundo se vuelve un caos. Por eso, ahorita que la tenemos, leamos la Biblia, hermanos, hermanas, la leamos, porque vamos a ser ordenados, y cuando eso suceda, que ya no haya Biblia, la tendremos aquí y aquí. Amén. 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 ¿Qué dicen de esta palabra? Es fuerte. Está fuerte, ¿verdad? Pero es verdad. Así es. Es verdad. Yo no le estoy hablando de lo que yo quiero. Es la palabra de Dios. Por eso le digo, cuando a mí me está llegando la palabra de Dios o el tema del próximo domingo, a quien primero sorprende Dios es a mí. A mí. Yo intenté anteriormente, años, ya tiene antes, que yo intentaba leer con mi familia la Biblia. ¿Saben lo que hace el enemigo para que la Biblia no se lea en casa? No quiere el diablo que nosotros leamos la Biblia en casa. Todo el mundo por allá no quiere. Sí, no quiere. ¿Cómo? El diablo no quería que yo viniera. Mire, a recibir la enseñanza. Le puso a alguien allá para que se regresara y dice, no, ya me voy porque me voy al doctor. Pero no. ¿Ah? Está enojado, pero está vencido. Eligió usted, tomó la mejor decisión al venir, porque esa era una palabra que usted iba a escuchar. Y así, hermanos, el diablo no le gusta que se lea la Biblia en la casa. El diablo no le gusta que nosotros leamos la Biblia y agarramos la Biblia y nos da sueño. ¿Por qué? Porque sabe que la palabra de Dios tiene poder. Tiene poder. Cuando le empezamos a leer la palabra de Dios, ya está haciendo algo en nuestra vida. Dejamos de leer la Biblia. Porque yo les decía, no, es que yo lloraba, había días que lloraba yo porque le decía, ¿cómo es posible? Yo me sentía tan mal de que no quería leer la Biblia. Y es que a la fuerza, yo siempre digo, a la fuerza no es nada, o sea, porque a la fuerza no. Yo quiero que lo hagan cuando estén convencidos de que tenemos que leer la Biblia en la casa. Y evita el malo por todas las formas del mundo que la Biblia se lea en casa, porque sabe qué poder se desata cuando leemos la Biblia en casa. Y miren lo que Dios nos está enseñando a nosotros hoy nos está enseñando esta palabra tan poderosa. ¿Qué hay en desorden en nuestra vida hoy? ¿Qué no podemos hacer? ¿Qué no podemos lograr? ¿Qué cosas se nos puso enfrente y decimos, Señor, ¿qué hago? Y Dios allá arriba, lee la palabra de Dios. Aquí la tengo. Lee la palabra de Dios. Lee la Biblia. Lean juntos. En la mañana o en la noche, lean. Porque ahí está el poder de Dios. Imagínense, al decir Dios, que se haga la luz. Eso solamente yo lo había visto en las películas de los, ¿cómo se le llaman esos héroes? No sé,
unas películas que pasan de que con una varita mágica o con algo y tocan y se hace lo que ellos quieren, ¿no? Harry Potter. Como Harry Potter. Yo no la he visto, pero sí he visto algunos cortos que pasan en la televisión. Y Dios así puso orden con su palabra y dijo, sea la luz. Y fue la luz. Imagínense, su palabra. Y ahora, ¿qué efecto hará en nuestra vida su palabra? ¿Quieren que probemos? Probemos. Y dice la Biblia en el libro de los profetas, dice, probadme y mira, pruébame. Lo probemos, hermanas. Lo probemos, hermanos. Empecemos a leer la Biblia en la casa juntos. Si la hermana no tiene con quién, lea a la hermana su Biblia. Léala en la casa. Le empecemos a leer la Biblia. Y vamos a ver lo que Dios hace. Lo probemos. ¿Cómo ven? Amén. 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 ¿Están dispuestos? Amén. De una vez les advierto, va a haber problemas cuando quieran empezar a leer la Biblia. Porque así pasa. El enemigo no quiere que leamos la Biblia. Va a haber problemas, pero no importa. Aunque haya problemas, nos esforcemos y leamos la Biblia juntos. Amén. 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 Bueno, debemos de ser inteligentes. Debemos de buscar la forma, el lugar y la hora. Que Dios nos ayude. Porque dijeran por ahí, nos lo estamos metiendo en un gran lío. Yo lo leo la Biblia en mi casa. Y Mateo es testigo de que lo leo a las 6 de la mañana. Después de leer la Biblia, oro. Pero yo lo quiero leer con mi familia. Leerlo todo junto en la Biblia. Y así quiero que lo hagan ustedes. Y vamos a probar. Vamos a probar si la promesa de Dios en su palabra es cierto. Amén. 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 ¿Tienen alguna corta?